Buenos días, profesor. Esta es mi exposición acerca del portafolio para el curso de circuitos eléctricos en corriente continua y corriente alterna. Y voy a exponer específicamente acerca de circuitos en corriente directa. Primero que todo, ¿qué es un circuito eléctrico? Entonces se puede definir como una conexión de varios componentes eléctricos que transportan la corriente que se genera a través de una trayectoria que va a ser cerrada. Ahora, ¿qué es un circuito de corriente directa? ¿O qué es la corriente directa, mejor dicho? Es cuando una fuente de voltaje o una fuente de corriente, el valor que éste tiene no va a depender del tiempo. Hay unas cuantas bases que se ocupan repasar para entender bien este tema de corriente directa, las cuales son principalmente la corriente, el voltaje, la potencia y la resistencia. Ahora, ¿qué es la corriente? La corriente se puede definir como el flujo de carga en un circuito y se suele dar en electrones. Este es el efecto que tiene el campo magnético viajando por un sistema. La unidad de la corriente va a ser el amperio y su definición matemática va a ser la corriente con respecto al tiempo, que es igual al diferencial de la carga entre el diferencial del tiempo. Ahora, estos electrones se mueven entre dos partes cargadas en el sistema que están a diferente nivel de carga. Luego el voltaje, que el voltaje se define como la capacidad que tiene el circuito para llevar una carga de un punto a otro en este mismo circuito. Su unidad es el voltio y existe la posibilidad de que en un circuito exista voltaje sin que exista la corriente, como aquí se puede ejemplificar en esta imagen. Aquí están los electrones y el voltaje es la fuerza que necesita para transportar estos electrones, o sea, para transportar la corriente. Luego la potencia eléctrica, que es la unidad con la que se mide la cantidad de energía que transmite en un circuito. Esta puede ser entregada o puede ser absorbida y su unidad es el watt. Y aquí se tiene una fórmula de potencia eléctrica, que la potencia puede ser igual al voltaje por la corriente, al voltaje al cuadrado entre la resistencia o a la resistencia al cuadrado por la corriente al cuadrado, perdón, por la resistencia. Es una variación de la ley de Ohm, que la ley de Ohm se va a trabajar específicamente más adelante. Luego la resistencia se puede definir como la oposición del paso de la corriente en el circuito. Su unidad van a ser los ohmios o ohms. Y la resistencia de un material va a depender de diversos factores como su forma, su geometría, su temperatura o su material. Aquí se puede ver cómo se suelen ver las resistencias eléctricas, las cuales se definen por su código de colores, que este va a definir su valor de resistencia. Luego es importante saber qué es un elemento en un circuito y que pueden ser pasivos o activos. Un elemento activo se da cuando la corriente sale del terminal positivo, o sea, entra por el terminal negativo y sale por el terminal positivo. Ejemplos de eso se tiene la fuente de voltaje o la fuente de corriente. Y ahora un elemento pasivo es cuando la corriente sale del terminal negativo, como puede ser una resistencia. Ahora, la ley de Ohm, un punto muy importante, que fue creada por, no sé, en nombre de George Simon Ohm, que dice que la intensidad de corriente que pasa en un circuito va a ser proporcional al voltaje de este mismo circuito, o va a ser inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Aquí se puede observar en este triángulo que el voltaje va a ser igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. La corriente va a ser igual a la división del voltaje con la resistencia, y la resistencia va a ser igual a la división del voltaje entre la corriente. Ahora, es importante saber que pueden ocurrir ciertos fenómenos en un circuito, como puede ser el circuito abierto, que es que en un circuito abierto es un camino de alta resistencia en el que no pasa corriente y su voltaje tiene un valor máximo, debido a que este no pasa. Como se puede ver en esta imagen, se realiza un abierto en esta zona y se prohíbe el paso de corriente, ya la corriente no tiene por dónde pasar. Luego, un cortocircuito, que en un cortocircuito es un camino de muy baja resistencia en el que la corriente va a ser máxima básicamente y el voltaje va a tener un valor de cero, por lo que se impide el paso de corriente de un punto a otro también. Como se puede ver en esta imagen, la corriente pasa
a donde se cierra el circuito, pero sin embargo no llega hacia el bombillo debido al cortocircuito que se le añade. Ahora, métodos para analizar y resolver circuitos. Se tienen las leyes de voltaje de Kirchhoff, que fueron creadas por Gustav Kirchhoff. Y la primera dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta dice que la sumatoria de voltajes en un lazo de un circuito va a ser igual a cero. Y que la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo va a ser igual a cero también. Luego, se tiene el análisis de serie y el análisis de paralelo. Bueno, un circuito con elementos en serie, se tiene la resistencia y se tiene la fuente de voltaje que pueden ser en serie. Una resistencia está en serie con otra cuando la recorre la misma corriente. Esto da la posibilidad de sumarlas para obtener una resistencia equivalente, igualmente con una fuente de voltaje. Cuando la fuente de voltaje se encuentra en serie con otra, se pueden sumar para obtener una fuente de voltaje equivalente. Como se puede observar en esta imagen, el elemento L1 y el elemento L2 están en serie, por lo cual sus valores pueden ser sumados. Luego, un circuito con elementos en paralelo. En el caso de una resistencia, está en paralelo con otra cuando ambas comparten sus nodos. Esto da la posibilidad de sumar su inverso, y a este inverso realizar el inverso también para obtener una resistencia equivalente. En caso de paralelo, igualmente por una fuente de corriente. Cuando se encuentran en paralelo, se puede sumar el inverso de estas y realizarles el inverso de la suma para obtener una fuente de corriente equivalente, como se puede observar en esta imagen. Que dos elementos L1 y L2 comparten nodos, lo que significa que están en paralelo. Luego, el método de mallas y supermallas. Esta es una aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Y lo que se aplica es en cada una de las mallas del circuito se le asigna una corriente que va a funcionar como variable matemática. ¿Esto qué significa? Que la corriente que se trabaje siempre va a ser positiva y se va a multiplicar por la suma de las resistencias en esa malla. Si una malla comparte una resistencia con otra, a esta se le va a restar la corriente multiplicada a esa resistencia. Aquí se puede observar en esta imagen, por ejemplo, pongámonos en la corriente 1 de la malla 1. Se tiene que su ecuación va a ser el voltaje 1, claramente, menos la corriente 1 por la resistencia 1. Se le va a restar la resta de la corriente 1 menos la corriente 2. Es multiplicado por la resistencia 3. ¿Por qué se da esto? Porque en estas dos mallas comparten una resistencia. Entonces a la resistencia, a la malla que no se le está analizando, le va a restar la corriente de la malla que comparte la resistencia. Y ahora, el método de supermallas lo que trata es de no tomar en cuenta el planteamiento de la corriente de malla, o sea, una fuente de corriente que esté en medio de dos o más. Y esto va a hacer que ambas mallas se sumen dentro de la misma ecuación. Por ejemplo, supongamos que esta R3 de 80 ohms no es una resistencia, sino es una fuente de corriente. Aquí se tomaría la malla 1 y la malla 2 como una sola malla y se realizaría solo una ecuación. Ahora, el método de nodos y supernodos. Esta es una aplicación de las leyes de corriente de Kirchhoff, donde esta se aplica en cada uno de los nodos que tenga el circuito, lo que se le asigna un voltaje que va a funcionar también como variable matemática. Si un nodo comparte resistencia con otra, se le va a restar el voltaje de este nodo al planteamiento, como se puede observar aquí, por ejemplo, en esta imagen, en el nodo del voltaje 1. Tiene el voltaje de la resistencia, ya que se busca obtener la corriente, y se le resta el voltaje 2 entre la resistencia 3. Esto se da porque el voltaje 1, el voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo 2 comparten a la resistencia 3. Ahora, en el método de supernodos se trata de no tomar en cuenta para el planteamiento del voltaje del nodo, lo que significa que una fuente de voltaje que está en medio de dos o más se toma como un solo nodo. Esto también para tener solo una ecuación. Ahora, el teorema de Thevenin. Este teorema fue inventado por Leon Charles Thevenin y habla de que cualquier red lineal que tenga dos terminales se le puede reemplazar por un circuito equivalente.
por más grande que sea el circuito. Y va a estar formado por una resistencia equivalente de Thevenin y una fuente de voltaje de Thevenin, como se puede observar en la imagen a la derecha. Los pasos para esto son bastante sencillos, los cuales son retirar el circuito las partes que se van a simplificar, que suele ser una resistencia. También luego se obtiene la resistencia de Thevenin al deshabilitar las fuentes de corriente y voltaje. Se obtiene una resistencia equivalente, la cual se va a denominar resistencia de Thevenin, y ya con esto se vuelven a encender las fuentes de corriente o voltaje, y con esto se calcula el voltaje de Thevenin. Ahora, el teorema de Norton, que fue un teorema inventado por Edward Lowry Norton, y este habla de que cualquier red lineal que cuente con dos terminales también se le puede reemplazar por un circuito equivalente, por más grande que sea el circuito, pero este va a estar formado por una fuente de corriente y una resistencia equivalente, como se puede observar en la imagen de la derecha inferior. Para esto lo que necesitas es retirar los mismos pasos del teorema de Thevenin, pero con uno extra, que es retirar del circuito las partes que se van a simplificar, que suele ser una resistencia igualmente. Se obtiene la resistencia de Norton, que se obtiene de la misma manera que la resistencia de Thevenin. Ya con esto se calcula el voltaje de Thevenin, y ya con esto, mediante una aplicación de ley de Ohm, se puede obtener la corriente de Norton. Y eso sería todo lo que considero que es importante del tema de circuitos en corriente directa. Las referencias son estas, que esta representación se hizo con el material del curso y con los apuntes de la información que proporcionó el profesor en las clases presenciales. Muchas gracias.